¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Verdad? Una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué haces con tu vida? Porque somos lo que hacemos. Lo que hacemos, eso es lo que somos. Lo que haces con tu vida, pues es lo que eres, ¿no? ¿Qué haces con tu cuerpo? ¿Qué haces con tus manos? ¿Qué haces con tus ojos? ¿Qué hacemos con nuestra alma, nuestra memoria, nuestras emociones, nuestra voluntad? ¿Cuál es nuestra voluntad? ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo, con nuestra vida? ¿Qué hacemos con las cualidades, con los talentos, con las virtudes que Dios nos ha concedido? En definitiva, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? Porque pensando y reflexionando esta semana, el Señor me hacía recordar y reflexionar sobre la brevedad de la vida. A veces pensamos que la vida es muy larga y no nos damos cuenta de que la vida no es tan larga. La vida es más bien corta. Los años pasan rapidísimo, no te das cuenta. Cuando eres joven, mucho menos aún, porque dices, si yo todavía soy joven, pero aún así la Biblia dice, alégrate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días, ¿qué? Los días malos, dice, y no tengas en ellos contentamiento. Entonces, la vida pasa tan rápido, sin darnos cuenta, y si leemos el libro de los Salmos, el capítulo 90, versículos del 9 al 12, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Fíjate lo que dice aquí. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Un pensamiento es algo que dura un segundo, un instante. Dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿A dónde vas a volar? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Para arriba o hay que tener alas para volar? Pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Verso 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Curiosamente, este texto, este salmo, el Salmo 90, no me había dado cuenta, que esta semana vi este detalle. Es una oración que hace el siervo de Dios Moisés.
Este salmo no lo escribió David. No todos los salmos los escribió David. A veces decimos, el salmista David escribió la mayoría de los salmos, 150 salmos, pero no todos los escribió David. Este salmo le escribió Moisés. Y aquí Moisés, en este salmo, pues hace como una petición al Señor, una rogatoria, y le dice: Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Significa que necesitamos que Dios nos dé a conocer la brevedad de la vida y que seamos conscientes de la brevedad de la vida. Porque ese conocimiento nos ayudará a ser sabios, a vivir la vida con sabiduría, a vivir la vida con sentido común, a vivir la vida que es a veces el sentido que menos tenemos. Se llama común, del sentido común, ¿no? Pero a veces es el menos sentido que los hombres tenemos. Desarrollamos el olfato, la vista, el oído, el tacto, el gusto y tantos sentidos, pero a veces no desarrollamos el sentido común, porque a muchos les falta sentido común. Y ese conocimiento de la brevedad de la vida, pues, nos va a ayudar a ser sabios. Y la sabiduría es tan importante porque lo que decidimos hacer en nuestro corto tiempo de la tierra, pues tiene consecuencias eternas, ¿no? Y por eso nos dice que aprendamos a contar nuestros días con sabiduría. Fue escrito por Moisés, un hombre a quien el Señor, o con quien el Señor, sabemos que habló con él cara a cara, ¿no? Hablaba con él cara a cara, como habla cualquiera, dice, con su compañero. Sin embargo, Moisés escribió sobre la ira de Dios contra el pecado y suplicó al Señor que le ayudara a toda la humanidad a darse cuenta que todos rendiremos cuentas ante Dios de lo que hayamos hecho con nuestra vida, ¿no? En el verso 11 escribe: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? La fuerza de tu ira. Nadie ha llegado a conocerla, ¿no? ¿Quién conocerá el poder de tu ira? ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación? Moisés era un hombre pues que conocía a Dios mejor que la mayoría de todos nosotros, que muchas personas. Moisés dice que hablaba con Dios cara a cara. Moisés no tenía una Biblia, no existía la Biblia, la Torá, los pergaminos, los rollos. O sea, Moisés, la única posibilidad que tenía era una comunión con el Señor y una relación con Dios de cara a cara, de tan cercana que hablaba con él, dice, como hablo yo contigo. Pero Moisés también, aun a pesar de eso, conoció también o experimentó más bien el castigo de Dios por su pecado, por su rebelión, por su violencia, por sus actitudes contrarias, ¿no? Y quería ayudar a los demás a evitarlo, porque él había pasado por esa experiencia. Y quien conoce la historia de Moisés, pues sabe que Moisés realmente comenzó a vivir y a escribir su historia a la edad de ¿qué años? A la edad de 80 años, ¿no? Porque ¿cuántos años pasó en Egipto? ¿Cuántos años? 40. ¿Cuántos años pasó en el desierto? 40. A los 80 años
Cuando estaba en Moisés en medio del desierto, vio una zarza ardiendo y ahí el Señor se le apareció. 80 años. Y aquí dice, curiosamente, el texto que hemos leído, dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Cuando Dios se revela a él en aquella zarza ardiendo en medio del desierto, cuando lo llama a la gloriosa misión de rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿no? Muy poco sabemos de esos 40 años en el desierto, no sabemos prácticamente nada. Algo sabemos de los 40 años que estuvo en Egipto, de los conflictos que tuvo cuando se enfrentó al egipcio y de cómo fue llevado a la corte de Faraón, cómo le sacaron del río una nodriza y todo eso. Eso lo sabemos un poco, pero no sabemos apenas nada de sus 40 años en el desierto. ¿Cómo fueron esos 40 años de Moisés en el desierto? Donde toda esa generación de varones rescatados de Egipto, murió en el desierto sin entrar a la tierra prometida, de los cuales solo 2 hombres, Josué y Caleb, de toda esa generación alcanzaron y llegaron a entrar a la tierra prometida. No hay duda que la manera en que nosotros los hombres contamos nuestros días sobre esta tierra son muy distintos a cómo Dios cuenta nuestros días desde los cielos. Es muy diferente. Nuestra historia o nuestra vida terrenal, nuestros planes, nuestros sueños, pudieran ser muy importantes o muy significativos a nuestros ojos o a nuestro parecer, pero son intrascendentes a los ojos de Dios. Tus planes, mis proyectos, son intrascendentes a los ojos de Dios, porque la verdadera historia del hombre delante de Dios comienza a escribirse. ¿Desde cuándo? Desde que el hombre nace de nuevo. Ahí es donde comienza a escribirse la historia de mi vida. Mi historia, yo nací hace 34 años, no hace 50 y tantos que tengo. Porque los años anteriores no cuentan para nada en mi vida, porque fueron años perdidos. Sí, experiencias, vivencias, malas vivencias, costumbres adquiridas, vanas todas ellas. Eso no sirve de nada. Mi historia comienza desde mi nuevo nacimiento en el Señor. ¿Amén? Ahí es donde comienza mi vida, mi verdadera vida, porque lo que antes ocurrió fue desastroso, no sirvió para nada. Donde Dios te hace una nueva creación para andar y caminar y vivir en las obras de Dios, ¿verdad? Para que andemos en ellas. Lo que fuimos antes fueron obras muertas totalmente, sin vida, sin valor, de las cuales Dios nos ha rescatado. Como enseñó Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Y a dónde volverá? Al polvo de la tierra. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Y a dónde vuelve? A Dios que lo dio. ¿Qué diferencia, no? ¿Volver al polvo o volver a quien lo dio, verdad? Al cielo, arriba, a Dios. Vamos a ver Génesis capítulo 39, versículos del 1 al 6. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón y capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que le habían llevado allá. Fue comprado. ¿A ti te ha comprado alguien? ¿A ti te ha comprado alguien? ¿Quién te ha comprado? Porque hay 2 compradores.
Hay dos compradores, no solamente hay un comprador, hay dos compradores. Satanás, que compra sobornando y prometiendo riquezas y placeres y tantas cosas. Un famoso cantante que en los principios era cristiano, Bob Dylan, ¿habéis oído hablar de Bob Dylan? Que le cantaba a la creación y Dios puso nombre a los animales. Hay una canción que canta. Él dijo: vendí mi alma al diablo para alcanzar éxito y ahora llevo años y años desesperado para recuperarla y no lo consigo. Ese es el comprador de esclavos de este mundo, que seduce, y muchos ni se dan cuenta de que están comprados en cierta manera, embargados en cierta manera por el príncipe de este mundo, Satanás. Están embargados, están comprados. A José también lo compraron. Sus hermanos lo vendieron a los ismaelitas, haciéndole pasar como que le iban a matar primero, le echaron al pozo, le quitaron la túnica de colores, sabemos la historia, y Rubén dijo: no hagamos esto, no nos manchemos con la sangre de nuestro hermano, ¿verdad? Y lo vendieron a unos ismaelitas que pasaban por allí, ¿verdad? Y los ismaelitas lo llevaron a Egipto, y Potifar, oficial de Faraón, pues lo compró por dinero. ¿Te ha comprado Cristo? ¿Te ha comprado Cristo? Nadie puede decir: yo no estaba comprado por el diablo, porque así estábamos todos antes de ser comprados por Cristo Jesús. Éramos su propiedad, comprados por el diablo, en el mercado de esclavos de este mundo, porque este mundo es un mercado de esclavos. Y el Señor nos compró de ese mercado de esclavos de este mundo. Verso 2, mas el Señor estaba con José, y José fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Yahvé lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Imagínate de ser un esclavo de este mundo, de estar en un pozo a punto de morir, despreciado y desechado por sus hermanos, porque le tenían envidia, porque Dios le dio un don, era un soñador, soñaba sueños que luego se cumplían, no era un soñador que soñaba en vano, porque hay muchos sueños que son vanos, hay muchos soñadores que sueñan cosas vanas, pero José no, José soñaba cosas y acontecimientos que luego se cumplían. Y entonces sus hermanos le decían: otra vez el soñador, ahí viene el soñador, el que... Y le menospreciaban y le tenían envidia por eso. Y entonces, vamos a... Y no lo podían soportar. Y entonces le quisieron matar. Le quitaron la túnica, la mancharon de sangre, se la llevaron a su padre, como diciendo: mira, alguien en el desierto, mientras estaba con los rebaños, alguna fiera del campo le ha atacado y hemos encontrado la túnica manchada de sangre. Qué pena, ¿verdad? Y lo vendieron a los... Pero de ser un esclavo a ser un varón próspero en las manos de Dios. Y halló José gracia ante los ojos de Faraón, y le servía, y le hizo, dice, mayordomo de toda su casa, y le entregó en su poder todo, absolutamente todo lo que tenía, todas las riquezas de Egipto. El imperio egipcio era el imperio más rico que había sobre la tierra en esa época.
Y aconteció, verso 5, que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Yahvé bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. ¿Cómo eres? ¿Guapo o feo? ¿Eres como José? Hermoso semblante y bella presencia. ¿O eres más feo que el jorobado de Notre Dame o de Notre Dame? ¿Cómo eres? El gozo del Señor hermosea el rostro. La luz de Cristo, la paz del Señor, es la santidad lo que da la hermosura, hermanos. Mujeres, es la santidad, la pureza, lo que da la hermosura. No son los cosméticos. No, te puedes poner ahí toda la cara llena de cosméticos, que si tu corazón no es santo, que si no tienes el gozo del Señor, no vas a ser hermosa. De ninguna manera. El gozo del Señor nos hace bellos, guapos, hermosos. La paz del Señor, la santidad de Cristo, la luz de Cristo en nuestras vidas, hermosea nuestro rostro. Por mucho que te mires al espejo, espejito, espejito, ¿quién es la más guapa de todas? No, como decía ¿quién era esa? La Cenicienta. El Señor quiere que seamos hermosos en nuestro interior. ¿Cuánto dicen amén? Eso es lo más importante. José fue prosperado a ser nada más y nada menos que el jefe del imperio egipcio, el brazo derecho de Faraón. Es tiempo en que el Señor levante en medio de este mare magnum, de este mundo que se está moviendo. Hay un mare magnum en el mundo, vamos, que se mueve de una forma feroz, ¿verdad? Ayer estábamos con la noticia de que los Wagner estos que se habían sublevado contra Putin iban a tomar Moscú, iban ya camino de Moscú, ¿verdad? Y Putin estaba furioso, vamos, que el cáncer se le va a activar. Y menos mal que me dio el presidente de Bielorrusia, una nación de las que salieron de Rusia, y convenció a este Pichowski, yo no sé cómo, el líder de los Wagner, de los mercenarios rusos, para que declinara su intención, y le ofreció exilio en Bielorrusia y protección, porque si no Putin se lo va a cargar, vamos. Entonces, y parece ser que la cosa se ha detenido, ¿no? Pero hay un mare magnum en este mundo inmenso, ¿no? Y hace falta hombres como José, como Daniel, ¿verdad? Que se levanten, ¿verdad? Para que muchos vean la gloria de Dios a través de la sabiduría de sus ungidos. ¿Tú quieres ser prosperado? ¿Cuántos quieren ser prosperados? ¿Deseas que te vaya bien en esta vida? ¿En esta breve vida? La verdadera prosperidad no es tener mucho dinero, no es tener muchas riquezas. No, nada de eso, no. La verdadera prosperidad es poder tener las riquezas de Dios. Las riquezas de Dios, que no son materiales. Esa es la verdadera prosperidad. Dice el Salmo 1, versículo 1, que habremos leído muchas veces. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Muchos se creen que no andan en consejo de malos, pero sí que andan, porque muchos reciben el mal consejo y
y callan. Cuando tú escuchas un mal consejo y te callas, es como si anduvieras en consejo de malos, porque el que calla otorga. No escuches consejo de malos, y si los escuchas, dice, no, eso no es así. Ya, y sé un vocero de Dios, sé un mensajero de Dios. Habla, enseña de parte de Dios, corrige con toda paciencia y doctrina. Pero sí que andan en consejo de malos cuando escuchan consejos humanistas, sentimentales, y los dan por buenos, pero rechazan el buen consejo de Dios, que no les agrada, porque atenta directamente contra sus pensamientos o sus deseos. Cualquier consejo, por lícito o bueno que parezca, si va en contra de la voluntad de Dios, podrá ser bueno, por muy bueno que parezca, podrá ser bueno. De ninguna manera. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. La ley de Dios, la voluntad de Dios, la palabra de Dios, esa es su delicia. ¿Esa es tu delicia? ¿Hacer la voluntad de Dios? ¿Esa es tu delicia? ¿Tener una relación con Dios es tu delicia? Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hay algunos que son como el caballo de Atila, por donde pasan ya no crece la hierba. Eso es todo lo contrario de lo que estamos hablando aquí. Bendito el varón. Esa es la verdadera prosperidad, estar lleno, estar poseídos por el Espíritu Santo y tener la libertad de estar libre, absolutamente libre de todas las ataduras de este mundo, de todos los engaños de este mundo, de todas las ataduras sensuales de este mundo, que nos vende sensualidad, que nos vende libertinaje sexual, que nos vende todo tipo de... No ser esclavos y consumidores de toda esa basura que nos están vendiendo y ofreciendo constantemente. La verdadera prosperidad es estar lleno del amor de Dios. ¿Y sabes por qué todo lo que hace prosperará? Porque lo hace Dios a través de aquel que se ha convertido en un bienaventurado. Bienaventurado el varón, por no andar. ¿Y por qué es bienaventurado? Porque no anda en consejo de malos, porque no anda en camino de pecadores y porque no se sienta en silla de escarnecedores. Por eso es bienaventurado. Porque ¿quién impedirá lo que hace Dios? Porque todo lo que hace Dios es bueno, prospera en sus manos, porque no hay enemigo que pueda impedirlo, porque obrando el Señor, ¿quién impedirá? Entonces, hermanos, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha enseñado? Creo que el otro día compartí algo de esto. ¿Qué hacemos con la palabra, con el consejo de Dios, con lo que Dios nos ha enseñado, con lo que Dios nos enseña? ¿Qué estamos haciendo? Ya nos ha dado Dios el conocimiento, ¿sí o no? Dios nos ha dado el conocimiento. Dios nos ha dado el consejo. Dice mi palabra, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero no nos falta el conocimiento. Dios nos ha dado el conocimiento. Dios nos ha dado el consejo. Dios nos ha dado la enseñanza. Pero, ¿qué haces con el conocimiento que tienes de Dios? ¿Qué haces con el conocimiento que tienes de Dios? ¿Qué haces con la palabra de Dios que Dios te da? ¿Te la guardas solamente para ti? Algunos ni eso.
o la pasas a otros para que haya una retroalimentación. ¿Qué haces con lo que Dios te ha enseñado? Cuando Dios te ha comprado, ya no te perteneces a ti mismo. ¿Cuánto dicen amén? Cuando Dios te compró, ya no te perteneces a ti mismo. Le perteneces a Él, que te compró. Ya no eres dueño de tu vida, porque tu vida le pertenece al Señor, le pertenece a Dios. Y todo lo que eres le pertenece al Señor. Y todo lo que tienes le pertenece o le debe pertenecer al Señor. Tú puedes decir, te pertenezco, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. ¿Tú puedes decir esto? No, no todos pueden decir esto. Porque decir, te pertenezco, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Es decir, yo no pinto nada. Yo ya no soy nada. Eres tú, Señor. Tú me has comprado. Te pertenezco a ti. No soy propiedad mía, soy de tu propiedad. Entonces tú puedes hacer conmigo lo que tú quieras, como tú quieras. Porque ¿quién es el que da la vida? ¿Y quién es el que la quita? Dios da la vida y Dios quita la vida. Daniel capítulo 11, versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá. Está hablando del anticristo. Se levantarán tropas que profanarán el santuario, la fortaleza, quitarán el continuo sacrificio. Quieren quitar el continuo sacrificio, el culto, la adoración a Dios. Y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, a los que rompen el pacto santo, el nuevo pacto de la sangre de Cristo, con lisonjas, con seducciones, con sobornos, con propuestas, con ofrecimientos, con promesas. Prometerá paz, prosperidad, seguridad. Eso es lo que va a prometer el anticristo. Pero no se cumplirá nada de eso. Dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Amén. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Acción, acción. Un pueblo en acción. Porque cuando tú tienes la vida, cuando tú tienes la visión, el Señor te da la pasión. Y la pasión te tiene que llevar a la acción. ¿Cuántos dicen amén? Visión, pasión y acción. Son tres cosas que van de la mano. Visión, pasión y acción. Van de la mano. Y el pueblo que conoce a su Dios, dice, se esforzará y actuará. Porque el que tiene visión no puede quedarse quieto. El que tiene visión no puede quedarse quieto. No puede pasar de largo. El levita, el sacerdote, vieron al malherido y ¿qué pasó? Que pasaron de largo, no fueron movidos a compasión, no tuvieron la acción. Solamente el samaritano tuvo la acción. ¿Cuál fue la acción? Que se paró, se detuvo, le miró al malherido, lo agarró, lo subió a su cabalgadura, lo llevó al mesón, dedicó tiempo, recursos, etcétera, 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 porque fue movido, dice, a misericordia. Y entonces actuó conforme a lo que vio. No se puede ver y pasar de largo y cerrar los ojos ante las necesidades, ante la necesidad
de la obra de Dios pero algunos van con los ojos vendados, sin obras, sin acciones, porque el lino fino son las acciones justas de los santos, dice la palabra de Dios. Verso 33 dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Si tienes algo de sabiduría de Dios, instruye a todos los que puedas. Amén. En el conocimiento de la verdad. Y les hagas comprender cómo se pueden permitir y dar por buenas leyes que están imperando en este tiempo y callar. Multitud de sanitarios se están ahora dando cuenta de los efectos contradictorios ya saben, multitud de sanitarios se están declarando objetores de conciencia en España, por ejemplo, para que no les obliguen a practicar abortos. Está en juego su trabajo. Porque un día van a decir, a ver, si tú no haces eso, pues venga, fuera, que otro lo hará. Y perdiste el trabajo. Pero ¿cómo el ser humano tiene libertad, el ser humano tiene libertad para escoger, pues qué sexo tener, qué relación tener, de declararme esto, declararme aquello, declararme libre, ¿verdad? Libertad para abortar las mujeres, libertad para escoger cuándo morir. Hace poco, en España, un familiar de uno de nuestros obreros, su hermana, con una enfermedad terminal, se aplicó la ley de la eutanasia. Y antes de morir, ya puede decidir cómo va a ser su funeral. Puede escoger la caja, puede escoger el lugar, escoges las flores, las coronas, antes de morir, tu propio funeral. Y te aplicas la ley de la eutanasia y chao. Esto es horrible. Imagínate organizar tu propio funeral. ¿Cómo el ser humano puede tener libertad entonces para hacer todo eso? Eso es terrible. Libertad, sí, pero no el derecho. No el derecho. ¿De dónde salen esos derechos? ¿De dónde salen esas leyes? ¿De dónde salen esos derechos? Solo tenemos los derechos que nos concede Cristo y nada más. Pero hoy las constituciones solamente tienen derechos, pero no deberes. No sé la constitución del Perú, pero derechos, un montón de derechos. Derechos contra la mujer, derechos contra los niños, derechos contra los derechos, pero hay muy pocos deberes, obligaciones. Todos son derechos, pero no hay obligaciones. ¿Dónde andamos? Estamos en un mundo y en un tiempo en el que cada vez el hombre va a exigir y a exigir y a exigir más derechos. Tengo derecho a esto, tengo derecho al otro, tengo derecho a la ley de tal, tengo derecho a la ley de la eutanasia, tengo derecho a la ley del aborto, tengo derecho a la ley LGTB, me puedo casar con una mujer, hombre con hombre, puedo tener hijos del mismo sexo, pueden tener hijos, no sé, o sea, un montón de cosas, tengo derecho. ¿Y dónde quedan las obligaciones de Dios? Y por algunos días, vamos a seguir leyendo, dice, caerá la espada y a fuego, en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios
caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos. Caerán, serán humillados. ¿Pero qué humillación santa es esta? ¿Humillados para qué? ¿Para ser qué? Para ser depurados. Bendita humillación. ¿Humillados para ser qué? Limpiados. Bendita humillación. ¿Humillados para ser qué? Emblanquecidos. Bendita humillación. Hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Esto es una profecía tremenda, ¿no? El libro de Daniel es un libro muy profundo. Pero hablando de la brevedad de la vida, vamos a leer Santiago capítulo 4, versículo 13. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Nos frotamos la mano. ¿Verdad? Planes, ¿verdad? Hay de vosotros los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, iremos a tal lugar, y haremos esto y haremos aquello, y estaremos allí un año y traficaremos, trabajaremos y negociaremos, y haremos esto y haremos aquello y ganaremos, cuando no sabes lo que será mañana. ¿Tú sabes lo que será mañana? ¿Tú sabes lo que será mañana? Porque ¿qué es? ¿Qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente dice que es como neblina que se aparece por la mañana o por la tarde en un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es la vida del ser humano. Así es la vida del ser humano. Cada día mueren alrededor de 180.000 personas en el mundo. Cada día mueren en el Perú 700, 800 personas cada día, en un instante, como neblina, que aparece y desaparece. Pero así es la vida del hombre. En lugar de lo cual, debiéramos de decir, ¿qué es lo que debiéramos de decir? Si el Señor quiere. ¿Tú dices esto a veces, si el Señor quiere? ¿O es lo que tú quieres? Hay pocos que dicen, pastor, si el Señor quiere, a mí tú no me dices, pastor, me voy de vacaciones 15 días. Pero ya lo dicen afirmándolo. No dicen, pastor, si el Señor quiere, ¿podré irme de vacaciones? No. Nadie dice si el Señor quiere. Ya todos lo afirman, porque yo quiero esto, porque yo quiero aquello, porque este es mi plan, estas son mis fechas que yo he apartado en el calendario para hacer esto, para hacer aquello. Pero nadie dice si el Señor quiere. Entonces, ¿dónde queda el Señor? ¿Le perteneces al Señor o no le perteneces? Empecemos a decir si el Señor quiere. Si el Señor quiere, viviremos, porque solamente si el Señor quiere vas a vivir para hacer lo que tú tienes pensado hacer, porque el Señor te puede quitar la vida en un instante. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello. Así que, mira, ahora ya no se usan las agendas esas que hace años teníamos una agenda, un planning para todo el año y marcábamos las fechas, ¿no? Pero yo he llegado a la conclusión que mi agenda, que la maneje Dios, ¿ya? Es mejor. Porque el hombre propone y Dios dispone. Es tremendo.
¿Cuántos no cuentan con Dios y hacen sus propios planes y Dios los desbarata en un instante? En un instante Dios lo desbarata todo. En el año 1912 se hundió el barco más grande del mundo, ¿verdad? El Titanic. Murieron 1.517 personas y sobrevivieron 706 de los 2.223 pasajeros y tripulantes, ¿verdad? El capitán del barco dijo una pregunta que le hicieron el día que zarpó, el 10 de abril de 1912, desde el puerto de Southampton, en Inglaterra. Una mujer le hizo una pregunta al capitán acerca del barco. Y el capitán del barco dijo: este barco ni Dios lo puede hundir. ¿Se acuerdan, no? Una frase célebre. 4 días más tarde, este barco chocó contra un iceberg que como un cuchillo lo partió en dos, ¿verdad? Y se hundió automáticamente, ¿verdad? Mucho cuidado con desafiar a Dios. Mucho cuidado con desafiar a Dios. Estos días hemos visto un espectáculo asombroso de una insensatez y de una locura que además hacen no motivo para que las televisiones de todo el mundo dediquen horas y horas y horas y han hecho un espectáculo y un despliegue y no sé qué, de una insensatez y de una locura horrible, ¿verdad? 5 millonarios locos, ¿verdad? Pues como sabéis que se metieron en una cápsula sumergible, ¿verdad? De 7 metros de largo y que, ¿no?, allí arrugados, no se podían ni poner de pie, para hacer un viaje al fondo del mar a 4.000 metros, casi 3.800 metros de profundidad, para ver el esqueleto del Titanic. Algo de locos. Algo de locos. Y a las horas de emerger o de tal, pues el artefacto implosionó, no explosionó, implosionó, o sea, se arrugó de la presión, ¿verdad? Y se desintegró, o sea, bueno, y murieron en el acto, ¿no? Los cinco millonarios, ¿no? Qué aventura más loca, ¿no? ¿O no? Que te metas en una cápsula, ¿verdad? ¿Tú te meterías en una cápsula así para hacer un viaje al fondo del mar? ¿Te meterías? Alguno igual sí, porque tienen esa adrenalina ¿verdad? Y además pagarías $250.000 que cuesta hacer turismo al fondo del mar. Los millonarios a veces pierden el sentido común. Pierden el sentido común por su vanidad y por la soberbia de creerse dioses, de creerse y desafiar a la ley de Dios, a la ley de la gravedad, a la ley de... Es terrible. Curiosamente lo llaman el Titán, a esa capsulita, ¿no? Dice: pero ahora os jactáis, dice, en vuestras soberbias. El hombre se jacta en sus soberbias. Llegar a la luna, bajar a lo profundo del mar. Hay gente que también paga por ir a la luna y hacer un turismo espacial también. Que cualquier día pues se reventarán algunos en la luna también. Y luego a ver quién busca por ahí quién busca la cápsula por la luna. O sea, como ese despliegue que han montado en Estados Unidos, hay un montón de naves de tal, cuando ya a los 3 días de que se les estaba acabando el oxígeno y habían muerto ya desde el primer día. Así, seguramente duró
a la hora la reventó. O sea, creo que el trayecto de bajar dura 2 horas, o duraba 2 horas aproximadamente. Estaban un rato viendo por la escotilla de la cápsula los restos del Titán y para arriba, venga. Era un tránsito de 4 horas y media, dos para abajo, media hora abajo, dando la vuelta al Titanic, viendo y para arriba otra vez, 4 horas y media. Pero a la hora ya todo se deshizo. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Es la soberbia del hombre, la soberbia que es la madre de todos los pecados. La soberbia es la madre de todos los pecados. La que más provoca la ira y el juicio de Dios es la soberbia. Porque ese fue el pecado de Satanás. Y que dio a luz la rebelión como hija de la soberbia, y así arrastró a una tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios, intentando derrocarle en su mismo trono. Y recordemos que lo que dice la palabra de que a la caída le precede, ¿qué? Le precede la soberbia. Por tanto, hermanos, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Amén. Hay una parábola en los evangelios, la parábola del rico insensato. Dice que Jesús le refirió una parábola, ¿no? La heredad de un hombre rico había producido mucho y el hombre rico pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar más frutos, ¿verdad? La cosecha es tan grande y estoy amontonando tanto. Y dijo, esto haré, se le encendió el foco. Dice, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré más amplios, mayores, y allí guardaré todos mis frutos y todos mis bienes. Y le diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, disfruta y regocíjate. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios? Lucas 12, 20, 21. ¿Qué le dijo Dios? Y le dijo Dios, Lucas 12, 20. ¿Qué le dijo Dios? Y le dijo Dios, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Porque allí donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Qué estás atesorando? ¿Para quién estás haciendo tesoros? ¿Cuáles son tus tesoros? Hermanos, hagamos tesoros. ¿En dónde? En el cielo, donde ladrones no minan ni hurtan, donde la orina, la polilla y el orín no corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Haceos tesoros en los cielos. Porque el que tiene ese tesoro en los cielos es rico para con Dios. Amén. Es rico para con Dios. Pobres millonarios. Hay muchos millonarios que son más pobres que tú y que yo. Porque tienen millones, pero no tienen nada. Absolutamente nada. Y la vida se les va. Y necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿Para quién será? Que termino leyendo el libro de los Salmos, capítulo 39. Libro de los Salmos, el capítulo 39, versículo 4.
hazme saber, Yahvé, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive para sí mismo. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Amén. La brevedad de la vida. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuenta será la medida de mis días. Nadie sabemos cuál es la medida de nuestros días, pero sí sabemos cuál es la medida de nuestra vida en Cristo. Sepa yo cuán frágil soy. Eso deberíamos de saberlo, que somos frágiles. ¿No? Como hemos leído al principio, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos, 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque con 80 años ya cuesta, ¿verdad? No sé si alguien tiene por aquí 80 años. ¿Alguien tiene 80 años aquí o más? ¿Ya? Ya cuesta, ¿verdad, hermano? Aunque usted se le ve muy bien. Gloria a Dios. Pero es molestia y trabajo. Porque cada vez cuesta más. Porque las bisagras cada vez están más oxidadas. Porque las articulaciones cada vez están más desgastadas. Cada vez cuesta más molestia y más trabajo. ¿Verdad? Cada vez cuesta más cortarse las uñas. ¿Verdad? ¿A que sí? A mí me cuesta cortarme las uñas. Yo digo a mi esposa que me las corte a veces. Porque eso de agacharte ahí así y tener que cortarte las uñas es un poco, ¿verdad? Y luego te jala por aquí los riñones y las articulaciones y el lumbago y tanta cosa, ¿no? He aquí diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Tenemos que aprender a vivir con sabiduría, hermanos. Y aprender a contar nuestros días con sabiduría. ¿Por qué? Porque ¿qué es la sabiduría? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. Salomón, al final de su libro, dijo, el fin de todo el discurso hablado, Eclesiastés capítulo 12, es este, el fin de todo el discurso hablado. Y todo el discurso de Salomón fue un discurso acerca de ¿qué? De la vanidad de la vida. Un hombre que no negó nada a sus ojos. Dice, no negó nada. Hay un texto, una parte que dice, no neguen nada que mis ojos no desearan. O sea, todo lo que sus ojos deseaban, lo tuvo, lo tomó, ¿verdad? Pero al final dijo, el fin de todo el discurso hablado es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el principio del hombre. Amén. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el principio de la sabiduría. Entonces, Señor, enséñanos a contar nuestros días con sabiduría. Amén.